Noticias 1 tuvo acceso a las grabaciones que comprometen a funcionarios del reparto judicial del Tribunal Superior de Bogotá con la recepción de dinero a cambio de hacer que los procesos lleguen a los despachos que sus clientes desean. Guillermo Gómez. Carolina, por hacer que un expediente que debe llegar por sorteo a un despacho, la organización criminal de funcionarios judiciales desde escribiente a magistrado se cobraba hasta 2.000 millones de pesos. Wilson Rivera, uno de los empleados del reparto del Tribunal Superior de Bogotá, capturado en diciembre de 2014, terminó contándole a la Fiscalía quiénes participaron y cuáles procesos se torcieron en ese tribunal. Noticias 1 accedió a uno de los expedientes de 200 hojas donde están las revelaciones de Wilson Rivera. Rivera contó que Omar de Felipe Pinzón propuso el negocio de manipular el reparto del proceso contra el contratista Julio Gómez para que este llegara al magistrado Fernando Ramírez, quien propuso rebajar su condena. Por allá, a nuestras espaldas, como se dice, hacen barbaridades. El testigo dijo que Leonardo Ávila y Omar de Felipe Pinzón, capturados hace una semana, le contaron que el interesado de que el proceso de Julio Gómez llegara al despacho del magistrado Fernando Ramírez era un ex auxiliar de este, Sir Giancarlo. Creo que fue Leonardo. Me ofreció que lo que necesitáramos del juzgado sexto penal del circuito especializado donde era juez este señor, postulado allí por el magistrado Luis Fernando Ramírez. El testigo aparece en el expediente revelando que también se pagó dinero por el caso Colmenares. Concretamente el caso de Jessy Quintero y Laura Moreno. De ese caso Javier Ortiz me buscó y yo le dije que no, y me dijo que había mucho dinero, que tranquilo, que lo que pidiéramos. Con Javier acordamos pedir 40 millones de pesos. Según la investigación, Omar de Felipe Pinzón, empleado de la administración del edificio del Tribunal de Bogotá, se encargaba de conseguir clientes interesados en direccionar repartos o extraviar expedientes, como lo describe Rivera. Se extravió un proceso porque llegó el apoderado de la parte civil y apareció en una caja de archivo prescrito y era un homicidio culposo. Sobre el reparto del proceso de extinción de dominio contra Manuel y Miguel Mejía Múnera, el testigo Wilson Rivera recibió 5 millones de pesos. En una ocasión, Omar me comentó de un proceso de los mellizos Mejía Múnera. Dieron al despacho 300 millones. Ese reparto lo hice yo. El caso llegó al despacho del magistrado Pedro Oriol Abella. Recuerdo que el magistrado que casi siempre pedían era el despacho del doctor Pedro Oriol Abella. En diciembre de 2014, 2 semanas después de la captura del ahora testigo Wilson Rivera y el condenado ingeniero Javier Ortiz, ambos empleados del Tribunal de Bogotá, Omar de Felipe Pinzón fue grabado en una conversación telefónica. ¿Usted sabe contra quién dictaron orden de captura? ¿Cómo? ¿Usted sabe contra quién dictaron orden de captura? No, ni idea. ¿Contra quién? ¿Contra usted? ¿Cuándo? El 19 de diciembre. ¿Y eso? Omar de Felipe fue capturado la semana pasada y presentado ante una juez de control de garantías que lo envió a la cárcel junto a Leonardo Ávila. El Senado, en donde se tramita la acusación de la Cámara al magistrado Jorge Pretelt, actuó como si no tuviera claro que es su plenaria y no la comisión que revisa el caso la única que toma la decisión de absolver o suspenderlo de su cargo. Joana Fuentes. Carolina, la razón es que el Pleno de la Cámara Alta no puede delegar sus funciones en solo 7 de sus miembros. Una columna escrita por el defensor de Pretelt parece sugerir su cercanía con Cambio Radical. Aunque muchos senadores no sabían cómo funcionaba la comisión de instrucción que investigará al magistrado Pretelt, el reglamento del Congreso fija el procedimiento. Una vez conformada la comisión de instrucción, esta escoge a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y la presente a la comisión. Luego de esto, la comisión se reúne los 2 días siguientes a la presentación de la ponencia y decide si acepta o no el proyecto. Se remitirá el expediente al presidente del Senado para que dentro de los 5 días posteriores el Senado en pleno estudie y decida. Si se encuentra culpable el acusado, quedará suspendido de sus funciones inmediatamente. Casi un mes después de nombrada la comisión, no se ha surtido el trámite porque decidieron citar al investigador de la Cámara de Representantes a la plenaria para que explique su decisión de acusar a Pretelt. Hemos lamentado mucho que el presidente del Senado hubiera citado al representante acusador. En el Senado aseguran que no están favoreciendo al magistrado Pretelt, aunque la comisión en su mayoría es uribista y aunque partidos como Cambio Radical haya decidido no apoyar a los candidatos de la Unidad Nacional postulados a la comisión o se hayan retirado de la plenaria a la hora de la votación. Una decisión que cada quien tomó a título individual de no participar, no fue una decisión de bancada. Coincidencialmente, el abogado de Pretelt ante el Senado, Abelardo de la Espriella, publicó una columna en El Heraldo refiriéndose al vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, en los siguientes términos. La verdad de todo esto es que Serpa busca atravesársela a la inevitable candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Me temo 2 cosas. La primera, hasta aquí llegó Serpa con el gobierno. La segunda, a Vargas Lleras no lo ataja nadie. Hoy Noticias 1 supo que connotados liberales interpretan esas palabras de la Espriella como la confirmación de una alianza entre Pretelt y Cambio Radical.
Una magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura que favoreció a Pretel con una tutela y que contrató a la hija de su abogado fue ascendida hace poco al Consejo Superior. Andrea Díaz. Carolina, se trata de María Lourdes Hernández Mindiola, quien también demoró su firma en la decisión que excluyó de la profesión de abogado a Víctor Pacheco, involucrado en el mismo caso de Pretel. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, María Lourdes Hernández Mindiola, la misma que contrató en su despacho a la hija del abogado de la familia Pretel, engavetó durante 20 días la ponencia de su compañero de sala, Alberto Vergara, en que éste le quitaba el carnet de abogado a Víctor Pacheco. Confeso lobista que intercedió ante el magistrado Jorge Pretel para que favoreciera la firma Fidupetrol y quien lo señaló de pedirle 500 millones de pesos. La decisión que excluye a Pacheco del ejercicio profesional del derecho y lo multa con 69 millones de pesos fue redactado por Vergara, pero no podía quedar en firme hasta tanto no fuera revisado y firmado por su compañera de sala. Hernández Mindiola es también la magistrada que el año pasado falló una tutela a favor de Pretel en el proceso disciplinario que se lleva contra este, además del político, en la comisión de acusación de la Cámara. Se ponga la pila y se lo diga. Y arme su pataleta y su vaina y meta recursos, regla lo que sea contra la fiscalía. El abogado Carlos Arturo Gómez Pavalló, que representa a Pretel en este proceso, es amigo íntimo, ex profesor y ex jefe de Hernández Mindiola. Pero de mala leche ustedes. Dile se lo mandó decía Cecilio Orozco, que mala leche tan hijueputa. Poco después de estos hechos, la magistrada Hernández, que pertenecía al Consejo Seccional de Bogotá, fue ascendida al Consejo Superior. En su reemplazo fue nombrado el magistrado Sergio Sánchez, quien a diferencia suya, tardó solo unos días en revisar y firmar la sanción contra Víctor Pacheco. La actitud, al parecer dilatoria de la magistrada, se explica en que la sanción a Pacheco da nuevos elementos que podrían incorporarse como prueba en el juicio político de Pretel Chalhub en el Senado, pues advierte que Pacheco se valió de su amistad con él y con el magistrado Roja Ríos para buscar la indebida selección de la tutela con la que Fidupetrol pretendía salvarse de pagar 23.000 millones de pesos, por lo que Pacheco cobró 152 millones 17 días antes de conocer la decisión. Aunque Víctor Pacheco fue condenado a 2 años de prisión luego de confesar el delito de tráfico de influencias, no se allanó a los cargos en su proceso disciplinario, por lo cual la Judicatura determinó que su actuación fue grave a título de dolo, sin ninguna intención de resarcimiento a la sociedad, causando un evidente daño al prestigio de la Corte Constitucional.